jornadas Alumbra Alumbre, asignatura pendiente Memoria Democrática en las aulas. Jornadas que han sido subvencionadas por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. El desarrollo de las jornadas de este año seguirá una disposición, un programa distinto al de años anteriores. En estas jornadas no se trata de difundir trabajos de investigación inéditos como en ediciones anteriores. La finalidad de este año es incentivar, conocer, exponer y analizar las experiencias educativas en torno a la memoria democrática que se llevan a la práctica en los centros educativos de nuestro entorno. La Guerra Española, 1936-1939, y la dictadura franquista, desde una perspectiva memorialista y feminista, se hace necesario para comprender la historia de España y proteger la democracia. Este periodo histórico se trata en las aulas de forma muy superficial o se obvia directamente, perpetuando en la población la ignorancia sobre la historia española reciente. Consideramos necesario estudiar y analizar este periodo histórico, traumático y conflictivo, para entender el presente y prevenir que se repitan situaciones similares en el futuro. Es una deuda histórica con la ciudadanía en general y con los jóvenes y las jóvenes en particular. En las presentes jornadas pretendemos reflexionar sobre el tratamiento que se da a la memoria democrática en las aulas, prestando especial atención a nuestro entorno comarcal y regional, como contrapeso a la mínima importancia que se le da por parte de la Administración autonómica. También conocer experiencias docentes que se han puesto en la práctica para abordar este periodo histórico y también crear sinergias entre docentes, educandos, colectivos, investigadores e investigadoras preocupadas en la recuperación y la divulgación de la memoria democrática. El programa de este año se compone de una conferencia inaugural titulada Alumbrar el pasado para aclarar el presente, la necesidad de enseñar y aprender historia, a cargo del profesor Fernando Hernández Sánchez, una mesa redonda en la que se analizarán y se debatirá sobre distintas experiencias educativas, en la que participarán Ana María Valencia Herrera, José Monteagudo Fernández y Raúl Gómez Tasias, y por la tarde se expondrán algunas experiencias educativas que se han llevado a cabo. Agradecemos al Ayuntamiento de Mazarrón la cesión del espacio, así como el apoyo logístico, y también a Telesatélite de Mazarrón y a los medios de comunicación locales por la difusión de las jornadas. Agradecemos a todas y todos los participantes y colaboradores e investigadores que nos acompañan en estas jornadas. Deseamos que disfrutéis de esta experiencia y que la participación colme vuestras expectativas. Asimismo, deseamos que el programa resulte de interés para el público que nos acompaña y quienes lo sigan a través de los medios o después en diferido. Y a continuación paso a presentar a nuestro conferenciante de esta mañana. El título de la conferencia lo tenéis puesto en la pantalla, Alumbrar el pasado para aclarar el presente, la necesidad de enseñar y aprender historia. Él es Fernando Hernández Sánchez, profesor de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales, doctor en Historia Contemporánea por la UNED. Sus líneas de investigación tratan sobre la historia del comunismo en España en el siglo XX y la enseñanza de la historia del presente. Es autor de Comunistas sin partido, Jesús Hernández, ministro de la Guerra Civil, disidente en el exilio, de 2007. Guerra o Revolución, el Partido Comunista de España en la Guerra Civil, en 2011. Los años de plomo, la reconstrucción del Partido Comunista bajo el primer franquismo, de 2015. La frontera salvaje, un frente sombrío del combate contra Franco, de 2018. Y el más reciente, publicado este mismo mes, El torbellino rojo, auge y caída del Partido Comunista de España. Es coautor con Ángel Viñas del Desplome de la República, en 2009, y con Ángel Luis López Villaverde de Camaradas de un Comité Menor, una larga guerra civil 1936-1947, de 2020. Coeditor con Almudena Doncel López de Soy del Quinto Regimiento, primer libro de Madrid, de Manuel Domínguez Benavides, en 2014, y Memorias de un ministro comunista de la República, Vicente Uribe, en 2019. Es colaborador en los volúmenes colectivos El franquismo en caleidoscopio, Perspectivas y estudios transdisciplinares sobre la dictadura, Papeles de la memoria, Aportaciones al estudio de la represión franquista y Un siglo de comunismo en España. Ha publicado artículos de opinión en prensa digital como El Salto, Contexto y Acción, Público y eldiario.es.
Les dejo con Fernando Hernández Sánchez. Buenos días. Muchas gracias por su amabilidad, por su invitación para participar en estas jornadas a las instituciones y a la asociación convocantes. Miren, yo les voy a contar un poco una historia que procede fundamentalmente de mi experiencia docente. Yo tengo una, digamos, carrera académica un poco paradójica, porque aunque ahora estoy en la Facultad de Formación del Profesorado de Educación desde el 2008, 2013 ya con carácter continuo, yo he sido durante 23 años profesor de enseñanza secundaria. Y a lo largo de ese periodo de tiempo, y a pesar de los distintos marcos legislativos y leyes orgánicas que han venido a intentar regimentar este sector tan fundamental en la formación de nuestra ciudadanía, que es la educación, me he encontrado con que hay elementos que han perdurado a lo largo de ese tiempo y a veces incluso cuando hago arqueología de mi propia memoria desde mis tiempos de estudiante. Y que fundamentalmente vienen a concluir con que existe entre la población en general y entre los jóvenes en particular un enorme desconocimiento de la historia reciente de nuestro país. Es decir, que ciudadanos que van a ser ciudadanos de pleno derecho cuando tengan 18 años, es decir, podrán ser electores y elegibles y mayores de edad a todos los efectos, pero que desde los 16 son mayores de edad a efectos laborales, a efectos penales e incluso a la hora de solicitar judicialmente la gestión de su propio patrimonio económico, están siendo arrojados de nuestras aulas a ese mundo exterior sin conocer en absoluto las claves de la sociedad en la que se van a insertar para ejercer esos derechos que supuestamente o efectivamente van a adquirir a partir de una cierta edad. Y eso es así porque nuestro sistema educativo está preso de una serie de trampas que hasta ahora, y no sé yo muy bien qué va a pasar a partir de este momento, han mantenido invariable la forma en que se enseña, por ejemplo, la historia, la secuencia con la que se enseña la historia y las carencias a la hora de enfrentarse a los episodios que han condicionado, que han marcado nuestra sociedad actual y que hunden sus raíces básicamente en los años centrales del siglo XX. Es decir, nosotros, y lo vemos todos los días, en cualquier tipo de debate, incluso cualquier tipo de confrontación de carácter dialéctico, salen a relucir temas que otras sociedades europeas de nuestro entorno han zanjado hace tiempo. Y, sin embargo, entre nosotros, la guerra civil y el franquismo, incluso la transición, son aquello que los propios franceses denominan un pasado que no pasa. Es decir, es algo que todavía no hemos cerrado convenientemente. Claro, cuando yo reflexiono acerca de esto, ¿cuáles son los motivos que creo que han conducido ahí? ¿Qué es lo que ocurre para que desde el año 2000 hacia acá aproximadamente 9 millones de alumnos hayan abandonado su escolarización obligatoria, es decir, la que alcanza hasta cuarto de la ESO? Vamos a hacer abstracción de la tasa de abandono escolar y de los que luego pasan a etapas posobligatorias, es decir, todos los estudiantes españoles, chicos y chicas, han pasado obligatoriamente por las aulas hasta los 16, 17 años. Y todos ellos deberían haber recibido una formación que en los últimos cursos de su escolarización debería contemplar la historia del presente, es decir, la historia de las 3 últimas generaciones vivas. Bien, pues con lo que me encuentro habitualmente es justamente con lo contrario. Todos los años, yo ahora imparto clase a alumnado en formación de magisterio del segundo curso del grado, es decir, justamente en el ecuador de su carrera. No tienen tan lejos todavía lo que era el bachillerato y la secundaria, y siempre que les pregunto acerca de cuándo vieron ellos los contenidos relativos a la República, la Guerra Civil y el franquismo, me encuentro con una respuesta absolutamente desesperanzadora. Y es que la mayor parte, en torno, no voy a exagerar, a más del 80%, no la vieron hasta que llegaron al bachillerato. Quiere decir que, por lo tanto, solamente menos de un 20% lo vieron en algún momento de la escolarización obligatoria, es decir, en cuarto de la ESO. Y cuando les preguntas por la calidad, es decir, por la entidad de la formación recibida sobre esos episodios,
te vienen a decir que en la mayor parte de los casos sus profesores pasaron por estos temas de una forma superficial, a veces recomendando incluso que ellos hicieran un trabajo y de esa forma se cubría el expediente. Pero, en cualquier caso, cuando se les plantean elementos de conocimiento común por parte de la historiografía, en la mayor parte de los casos se manifiestan desconocedores de esos aspectos. Lo que contrasta, por cierto, con el interés que manifiestan acerca de esos periodos históricos, porque si bien un 80% dicen que no vieron estos contenidos en su escolaridad obligatoria, más del 85% dicen que les hubiese gustado verlo porque además les interesan mucho estos episodios, ¿no? Bien, por lo tanto, tenemos una ciudadanía, aquella además que ha abandonado recientemente su periodo formativo, con graves carencias acerca del conocimiento de las raíces de la sociedad actual. Tenemos unos currículum y unos materiales escolares en los cuales se observan también algunas inercias que son preocupantes. Y es que, por ejemplo, la mayor parte de la investigación historiográfica del último medio siglo, es decir, desde el momento en que los historiadores españoles se pudieron emancipar de la tutela de los hispanistas anglosajones y pudieron empezar a investigar y a publicar en libertad, no ha trascendido, no ha permeado, no se ha traspuesto, como se dice pedagógicamente, a los materiales escolares. Nos encontramos con libros en los que todavía, por ejemplo, en un mismo tema se amalgama la República y la Guerra Civil. Y a lo mejor con un tema posterior en el cual el franquismo y la transición también se amalgaman en un solo tema. Claro, yo siempre digo que esto conduce ya de entrada, por el título, a una secuencia teleológica. Es decir, de que necesariamente tenía que acabar así. ¿Cómo no acabar la República en guerra civil si lo dice el tema del libro de texto? ¿Y cómo iba a ser el franquismo tan malo si terminó en la transición a la democracia? Es decir, cuando hacemos ese tipo de amalgamas, estamos infringiendo lo que serían los postulados de lo que la investigación historiográfica académica seria ha podido profundizar durante estos años y transmitiendo una información equivocada, pero que además precondiciona la percepción sobre nuestra historia reciente a nuestro alumnado. En algunos casos estamos, en cuanto a terminología, en cuanto a contenidos, en cuanto a abordaje de los aspectos básicos, en un nivel tan primario como si en biología los libros de texto estuvieran enseñando todavía el creacionismo y no hubiese llegado a ellos la teoría de la evolución. Por lo tanto, en ese sentido, la situación real, si quieren, en la práctica, es que si tenemos en cuenta ese marco que sería la historia contemporánea española, tal como se contempla en la división tradicional de las edades de la historia, ¿no?, que comenzaría allá por la crisis del antiguo régimen, en la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz de 1812 y que llegaría hasta nuestros días. Y aquí hay un primer elemento sobre el que llamo su atención. Todas las edades de la historia tienen apertura y cierre, todas menos la contemporánea. Y entonces resulta que todos los años vamos sumando cosas a las que nunca vamos a llegar en las aulas si seguimos arrancando en la toma de la Bastilla en 1789. Es decir, en algún momento determinado alguien tendrá que ponerle una fecha de cierre a la historia contemporánea para que pueda ser abarcable y enseñable en el aula. Porque si no, nos encontramos con que la realidad es esta. La realidad es que nuestra historia más reciente es un agujero negro que básicamente abarca todo el periodo, si vamos contando hacia atrás, de la actual democracia, de la transición y buena parte del franquismo, y que en algunos casos proyecta zonas grises, zonas de insuficiente conocimiento, hacia periodos anteriores como el propio primer franquismo, la Guerra Civil y la República. Por lo tanto, mientras que esto perdure, no será de extrañar que sigan apareciendo esos temas en los que se amalgama República y Guerra Civil en un solo tema, y yo siempre también me hago la misma pregunta. Si el franquismo fue hasta su final, el Estado el 18 de julio, ¿por qué no vemos en un tema de un libro de texto de cuarto de la ESO Guerra Civil y franquismo? ¿No fue la Guerra Civil el elemento fundacional del nuevo régimen? Y, sin embargo, se lo atribuimos como epílogo necesario a la Segunda República. Bien, entonces, claro, a partir de aquí tenemos que es que hay una serie de estereotipos, de lugares comunes, que siguen perviviendo en nuestra enseñanza de la historia contemporánea y que antes o después habrá que acometer para transformar o para darles otra lectura. Es decir, lógicamente la historia no la vamos a cambiar, fue la que fue.
esas acusaciones ridículas de es que están queriendo abrir una guerra civil para ganar lo que no ganaron entonces. Mire, es absurdo. Nadie quiere ganar una guerra civil que ocurrió ya hace 80 años y que terminó como terminó. Lo que queremos hacer es estudiarla. Y la queremos estudiar sin anteojeras. La queremos estudiar sin estereotipos, sin lugares comunes. Tener la madurez suficiente como para poder enfrentarnos a ella y cerrarla desde el punto de vista historiográfico. Y claro, por ejemplo, lugares comunes, la violencia. La violencia es el factor fundamental que viene a explicar nuestros años 30 y hasta la propia guerra civil. Ojo que no verán que la violencia se prolongue después de 1939. Porque ese uso de la violencia ha sido funcional para lo que vino después, durante el franquismo, y hasta incluso el propio periodo de la transición. La violencia, según la versión tradicional, se incuba durante la Segunda República. Hay una proyección retroactiva, es decir, la República ya es, digamos, generadora de violencia que acaba desembocando en la guerra civil. En segundo lugar, que fue una violencia ciega, es un estereotipo irracional, es decir, la guerra entre hermanos. Claro, estalló en julio, hacía mucho calor y la gente se vuelve muy loca. No, o sea, la violencia tiene lógica, una lógica perversa, pero tiene una lógica. Una lógica en la que habrá que penetrar. Que hubo un empate en violencia. Aquí todos mataron lo que pudieron. A veces unos mataron porque otros habían matado antes. La equidistancia. Pues no. Hay lugares en los que la guerra civil, si queremos llamarla así, duró exactamente 72 horas. La Rioja, la mayor parte de Castilla y León, Galicia, Canarias, Ceuta, Melilla. Allí no hubo guerra. Allí hubo una sublevación militar que triunfó prácticamente de inmediato y que se dedicó a lo que tenía previsto, a la liquidación de todos los oponentes de la nueva situación. Es decir, los que yacen en las fosas comunes de Burgos, de Aranda de Duero, de Arnedo, de todas estas zonas donde no hubo guerra, no llegaron allí por efecto de una violencia equiparable y equidistante. Fueron víctimas de una situación decidida de antemano. Y luego el estereotipo de que la violencia se fue modulando. Es decir, ya una vez que terminó la guerra ya empezó a caer paulatinamente hasta que al final, bueno, de vez en cuando tenía algún estertor porque hacía falta, porque a la gente le das el pie y se toma la mano y entonces hay que volverlos a disciplinar y recordarles de dónde venimos. Pero en cualquier caso que la curva de la violencia fue decayendo de principio a fin. Claro, miren, ese aspecto de la violencia simétrica, de que todos hicieron lo mismo y de que todos cometieron excesos, es una herencia que procede justamente de una lectura que se hizo durante el franquismo y se hizo muy exitosa, sobre todo a partir de la campaña de los 25 años de paz. Es decir, el mito de la violencia simétrica es uno de los mitos fundacionales que el Estado del 18 de julio propaga a partir del cumplimiento de los primeros 25 años de su existencia. ¿Con qué fin? Pues con la idea subliminal, y a veces no subliminal, plenamente manifiesta, de que, bien, qué a gustito estamos ahora, ¿verdad? Pero como hubiera que volver a los orígenes, volveríamos. No se preocupen, que estamos dispuestos a repetir lo que hicimos al comienzo. El pacto de sangre inicial lo podemos reeditar en cualquier momento, así que es mejor que se queden las cosas como están. Es decir, por lo tanto, ese mito de la violencia simétrica que todo el mundo recordaba, al que todo el mundo al final acabó asumiendo, fue un elemento esencial en la cohesión del tardofranquismo, es decir, se le dio esa perduración que permitió después abordar el proceso de transición con la idea de que el objetivo fundamental de la transición era asumir todos los modestos cambios, o más o menos modestos, o digamos que los sectores rupturistas tendrían que renunciar a su objetivo máximo, si no queríamos volver, comillas, a matarnos los unos a los otros. Claro, esa lectura del no querer matarnos los unos a los otros es una falsedad, porque en 1976-77 no había nada más que una sola parte que estuviese dispuesta a matar a otros, que fueron los que intentaron llevar a cabo un golpe de Estado en febrero del 81. No había posibilidad de violencia simétrica, había posibilidad de una operación Cóndor, que es muy distinto. Pero claro, esa lectura va generando una dinámica legitimadora de situaciones distintas
que obvia y que oculta pues cuestiones fundamentales. No hay violencia simétrica porque la represión franquista fue, al menos hasta ahora, el triple de la represión republicana. Es decir, si hablamos de magnitudes, la represión franquista mató 3 veces más de lo que mató la represión republicana. En aquellas regiones donde no hubo guerra, cayeron aproximadamente la quinta parte de las víctimas de ese conflicto, es decir, más del 20%, el 21,2% murieron en zonas donde no hubo guerra, donde por lo tanto no hubo posibilidades de que unos cometieran excesos y por retorno los otros cometieran excesos en venganza. Por ejemplo, aspectos como que el ejército de África, es decir, legión irregulares, fueron responsables de casi 60.000 muertos de los que se produjeron en el avance hacia la zona republicana. Es decir, esto reúne probablemente las características de un genocidio. De tropas coloniales cometiendo genocidio contra población nativa. Lo que pasa es que si sustituimos a magrebíes o a subsaharianos por extremeños y andaluces, parece que la cosa se atenúa. No, probablemente tiene los rasgos de un genocidio. Y que luego la represión republicana, que además tuvo su naturaleza distinta según fuese en el primer año o los siguientes, tuvo sus principales manifestaciones pues, en Cataluña y en Madrid, fundamentalmente en Cataluña por el efecto de la revolución social del primer semestre y en Madrid por la cuestión de la dinámica o la mentalidad de cerco desde noviembre del 36 hasta aproximadamente finales de 1937. Si lo llevamos a una tabla, ahí tienen ustedes algunas de las cuestiones que más llaman la atención. Fíjense fundamentalmente en las casillas que están sombreadas en verde, porque, bueno, y en las que están en gris ni les digo. En las que están en gris, Navarra, por ejemplo, La Rioja, Ceuta y Melilla, Castilla y León o Canarias, no hubo constatadas víctimas de la represión republicana, pero fíjense en la magnitud de la represión efectuada. Repito, en regiones donde la guerra duró escasamente, sí la hubo, duró horas. Y en las otras, pues evidentemente la desproporción sigue siendo ostensible. Es decir, este tipo de tablas deberían aparecer en los libros de texto. Fundamentalmente porque son tablas en las que a las cifras luego se les podrá hacer decir lo que uno quiera. Uno dice que siempre que las cifras son muy torturables y pueden contarte al final, pero no, las cifras son cifras. Y los balances son balances y las proporciones son proporciones. Y por lo tanto aquí, digamos que el mito de la violencia simétrica, la violencia ciega, la violencia fratricida, se viene abajo ante el contraste con esas cifras. Más cosas que, por ejemplo, aparecen en nuestros manuales y que yo acabo de constatar hace unos días entre estos alumnos de segundo de magisterio. España fue neutral en la Segunda Guerra Mundial. Oigan, pues fue una neutralidad muy rara. Yo les preguntaba si sabían cuál era la diferencia entre ser neutral y ser no beligerante. Y tendían a establecer una equiparación, y no lo es, y se lo tuve que explicar en términos futbolísticos. Ser no beligerante es que tú vas con un equipo, lo que pasa es que en ese momento estás en el banquillo o en la grada animando. Ser neutral es que no vas ni con uno ni con otro, te da igual el resultado. Pero ser no beligerante, que fue lo que fue España entre el año 39 y al menos 1943, a partir del 43 y de Stalingrado, lógicamente Franco, valorando su propia supervivencia, vio que la cosa ya no iba tan bien y pasó a la situación de neutralidad. Neutralidad amigable, hacia el eje. Durante ese periodo España fue parte del eje, firmó el Pacto de Acero, es decir, firmó la alianza militar que junto con Italia, Japón, Rumanía, Hungría y los territorios ocupados de la Europa occidental declaró la llamada cruzada antibolchevique. Y fruto de esa incorporación al eje es las fotos que tienen ustedes ahí, que tampoco aparecen en los libros de texto. El que tienen a la izquierda es Heinrich Himmler. Heinrich Himmler es el segundo, el número 2, jefe de las SS, por lo tanto número 2 del régimen. Cuando les pongo la foto de al lado, como es una foto que se hizo en invierno, la calle está mojada y la ciudad parece como muy europea, pues normalmente tienden a decir, claro, con esa esvástica que debe ser Berlín. ¿Y qué hace Himmler? Pues pasando revista a las tropas, probablemente en algún lugar de Centro Europa. Pues miren, no, el que está detrás es José Luis Arrese, que es el ministro secretario general del movimiento, de la Falange,
Y esta calle, que aparece, donde aparece además el coche, el Rolls Royce que Hitler regaló a Franco para los actos oficiales, es justamente esta misma calle de Madrid, es decir, el cruce de la calle Alcalá con la Gran Vía. Esta fotografía de Google Maps está captada en el mismo lugar en que se captó la foto de la visita de Himmler a España. ¿A qué vino Himmler a España? Pues aparte de reforzar la firma del Pacto de Acero, vino a un par de cosas, una de ellas muy demencial, muy nazi, que era la de buscar el Santo Grial en Montserrat, y tiene una foto con el abad de Montserrat, que está intentando convencerle de que si sabe dónde está el Santo Grial, y la otra mucho más pragmática, que fue aconsejar al Ministerio de la Gobernación cómo crear una policía política, la Brigada Político-Social calcada bajo o sobre el esquema de la Gestapo. Resultado también de aquella visita, ustedes conocen este lugar emblemático donde tienen lugar muchas celebraciones y bueno, pues estos muchachitos no son Ultrasur que estén celebrando la consecución de la Liga del Real Madrid, sino miembros de la juventud hitleriana que acompañaban a Himmler en esa visita. Este recurso a superponer fotografías de época con entornos actuales, que le da una vivencia muy fuerte a los escenarios, no es original mío, lo he tomado fundamentalmente de experiencias francesas, donde se llevan a cabo este trabajo de búsqueda de fuentes de información de época con sus localizaciones actuales para generar esta situación un poco chocante, ¿no? De lugares que conocemos, lugares que tuvieron historia. Claro, que España fue miembro del Eje, miren las tarjetas conmemorativas. Miren al otro lado, en la caricatura de la loba capitolina como Mussolini, la percepción que los aliados tenían de qué era el régimen de Franco. Está ahí colgando de la última teta y junto con Hitler, con Metaxas, que es el fascista griego, con Mosley, que es el que está sujetando el rabo, que era el fascista británico, y el segundo, que no he identificado, se les representaba como miembros de una misma camada que pertenecía a la familia del fascismo. Y las otras dos son una tarjeta italiana y la de abajo es una tarjeta española, donde además se incorpora a ese eje al Portugal de Salazar de manera absolutamente inequívoca. No hay duda al respecto de qué lugar ocupaba Franco durante la Segunda Guerra Mundial. No hay duda que, miren, en ese pacto de acero, la participación de supuestos voluntarios, hubo ejército regular también, en la División Azul, en el frente ruso, coincidió con lo que otros países hicieron también, la Legión Francesa de Voluntarios o la Legión Valona, belga. Diferencia en cuanto a la memoria que hemos heredado de aquello. No busquen ustedes una calle que homenajee a la Legión Francesa en París, ni una calle que homenajee a la Legión Valona en Bruselas, porque no la van a encontrar. Eso sí, en mi ciudad, en esa comunidad tan libre en la que vivo, hay una calle de los caídos de la División Azul que ha sido repuesta, después de ser propuesta para sustitución, por mandamiento judicial. ¿Que hubo españoles en la Segunda Guerra Mundial? Uy, miren, también, pero también los hubo en el otro lado. Miren, cuando hay una anécdota, cuando en el año 2004 podía ser, en su último año sí, 2004, último año antes de abandonar el poder, se produjo uno de esos aniversarios redondos del desembarco en Normandía y entonces, en plena era de la reconciliación franco-alemana, estaba Mitterrand, creo, todavía en el poder, y Kohl en el caso alguien que le sucedió en el caso de Alemania. Invitaron a los mandatarios europeos a la playa de Normandía, incluidos a los alemanes, para llevar a cabo una conmemoración de la liberación de Europa. Y entonces, entre los mandatarios a los que invitaron, estaba en ese momento José María Aznar. Entonces, la respuesta de José María Aznar fue que agradecía mucho la invitación, que le hubiese encantado estar allí, pero que como no hubo españoles en Normandía, pues que él como que se consideraba un intruso en aquella situación, ¿no? Y excusó su asistencia. Alguien debería haberle explicado que en las playas de Normandía también estuvo la 9ª columna de la División Leclerc, compuesta por republicanos españoles que, entre otras cosas, fueron los primeros en acudir a la liberación de París el 28 de agosto del 44. Alguien debería haber hecho la caridad de contárselo, para que no hiciera el ridículo más que otra cosa. También le podrían haber explicado que hubo 15.000 españoles en la agrupación de guerrilleros que combatieron en los departamentos del sur de Francia
y que liberaron buena parte de ellos, entre ellos Toulouse, Foix, Perpiñán, es decir, casi toda la frontera sur de esos departamentos fue liberada fundamentalmente por guerrilleros españoles. Pero claro, como la mayor parte de ellos ya se habían preocupado de despojarles de su condición de nacionales españoles y ser considerados, por tanto, como apátridas en 1941, no se les cuenta a la hora de españoles en la Segunda Guerra Mundial. Como no se cuenta, por ejemplo, a estos otros, los que padecieron el internamiento en esos infiernos que fueron los campos de concentración, principal Mauthausen, pero también Sachsenhauer, Oranienburgo, etcétera, hasta el punto de que una cadena progresista como la SER hace un tiempo iluminó esta noticia de que una de las listas de Schindler había salido a subasta con esta foto sin explicar en esta foto qué era lo que significaba esa pancarta de los españoles antifascistas saludando a las fuerzas liberadoras. Es decir, esta foto en la cual se percibe perfectamente que hay esa pancarta en castellano en un lugar de Austria bajo una bandera republicana. Y que cuando yo he expuesto a mis alumnos he obtenido en algunos casos la respuesta, o la pregunta, mejor dicho, hace poco, de ¿y qué hacían esos españoles allí si no eran judíos? Claro, había que explicar que los campos de concentración no se instituyeron exclusivamente para los judíos, sino para mucha gente más, y que ellos llegaron allí siguiendo un determinado itinerario que había arrancado con la salida de España en enero del año 39 hacia el exilio. Ni tampoco conocen en absoluto la historia del Comando Botschacher, por ejemplo, o de Francisco Boix. Comando Botschacher, los jóvenes que se encargaron de sacar del campo los negativos de las barbaridades cometidas por los alemanes, que los alemanes se preocupaban muy burocráticamente en documentar durante su control del campo. Ellos fueron chavales que yo a veces los comparo con la lista de la clase. Tú entras en una clase, te dan la lista con las caras de estos chavales y dices, ¿dónde me he metido? En la que me van a jugar. Bueno, pues sí se la jugaron los alemanes porque salvaron los negativos que Paco Boix, que era el fotógrafo, había realizado durante los años del 41 al 44, y esos negativos, mira por dónde, sirvieron, entre otras cosas, para llevar a la horca a alguno de los responsables del genocidio, por ejemplo, Kaltenbrunner, que es el tipo que tienen ustedes junto a Himmler en la fotografía de la izquierda, y que cuando llegó al Tribunal de Nuremberg en 1946 no sabía nada, no vi nada, no he hecho nada, yo era un mandado. Yo no estuve jamás allí. Bueno, la foto de Paco Boix sirvió para documentar que efectivamente había estado allí, que era uno de los responsables del operativo, que era uno de los responsables del dispositivo general de exterminio de los campos de concentración en Europa. Y gracias a la documentación salvada por el Comando Botschacher de jóvenes españoles y documentada por Paco Boix, pudo hacerse justicia universal en aquel momento. Por cierto, se llamaba el Comando Botschacher porque trabajaban para una empresa que era subcontratista del campo de Mauthausen, que hoy, por cierto, todavía existe. Hoy hacen muebles de cocina. Tercer estereotipo, la represión franquista fue proporcionada y decreciente. Claro, si partimos de los campos de concentración, de los campos de exterminio, de Auschwitz, que es el paradigma del infierno en la tierra, claro, un lugar en el que murieron más de 1 millón de personas en 4 años no puede dejar de conmovernos y llamarnos la atención poderosamente a la hora de la sensibilidad sobre lo que ocurrió allí, ¿no? Como lo deben llamar también estas imágenes. Lo lamento por la crudeza, pero no son Auschwitz. La de la izquierda es la fosa de la Pedraja en Burgos, la llamada fosa de los ferroviarios, donde se ejecutaba en la carretera de los Montes de Oca a los que se sacaba de la cárcel de Burgos en los años de la guerra y la posguerra, y la otra es la carretera de Sallén de Gállego, entre Zaragoza y Huesca, ahí abajo están los Mayos de Riglos, que llaman, donde en la obra de ensanche de la carretera apareció esa cuneta. Cuando alguien se ríe de la España de las cunetas y dicen es que estos están buscando siempre al abuelo en la cuneta, es que a lo mejor hay razones para buscar abuelos en la cuneta. En esa cuneta había más de una veintena de abuelos. Claro, esto como no es Alemania y como no es Auschwitz, parece que conmueve menos, pero es parte del trauma histórico que evidentemente no hemos acabado de superar, pero es que aquí también hubo campos de concentración. Mire, tan campos de concentración que los propios planos del Ministerio del Ejército se llamaban así, Campo de Concentración de Miranda de Ebro. Y hubo campos de trabajo forzados y trabajos forzados hasta la década de los 50, explotados también en régimen de subcontrata
por alguna empresa que hoy todavía sigue en funcionamiento. Dice que, por lo tanto, nos remonta ya a esa España de las 400 familias que acampan sobre ella, que decía Azaña en un momento determinado. Tienen el mapa de los campos de concentración, de depósito, de internamiento, de trabajos forzados que hubo en España hasta, repito, los años 50. Es decir, lo verán que están repartidos por todo el territorio, de los cuales en su mayor parte no quedan vestigios, muy pocos de los que quede todavía alguna estructura que pueda ser enseñada, y quedan los testimonios de quienes pasaron por ellos. Es decir, por lo tanto, si tenemos en cuenta además que la dictadura fue dictadura de principio a fin, desde el 36, no desde el 39, no, desde el 36 en aquellas regiones donde la guerra había durado horas, hasta después de la muerte del dictador, por lo menos hasta 1977, hasta las primeras elecciones. No es de extrañar que ejerciera una labor de represión contra la disidencia política, que a veces, al ser documentada, nos deja una buena señal de cómo eran tratados, de cuál era el habeas corpus, ¿verdad?, y el respeto de los derechos humanos que se practicaba con los detenidos políticos. Y podrán ver ustedes en estas fotografías sacadas de los archivos del Ministerio de Defensa, donde constan sus expedientes, cómo estas personas no habían recibido precisamente un trato muy amistoso en comisaría, donde algunos de ellos, por ejemplo, fíjense en el de la izquierda, Faustino Montes, miembro del Comité Regional del Partido Comunista en 1958 en Asturias, había sido detenido el 24 de marzo y fue puesto en libertad el 6 de mayo, es decir, casi 2 meses, en comisaría. Si no cantabas que mataste a Manolete, era ya porque, bueno, a lo mejor tenías una resistencia más allá de lo específicamente exigible. Sus fichas que están ahí, es decir, estas fichas hoy en día se podrían incorporar perfectamente a los materiales escolares, están accesibles, se pueden fotografiar en el archivo de defensa, donde aparecen los cargos con los que se podía imputar a una persona y arruinarle la vida. Por ejemplo, fíjense en el lado de la derecha cómo se dice fulano de tal, Gómez Lobo Florencio Buitrago, de 38 años, no tiene antecedentes penales. Ahora, eso sí, antecedentes familiares de mediocre conducta moral y político-social, pues es de una familia en donde se ha respirado siempre ambiente de izquierdas. Su madre, apodada la Pasionaria, se distinguió durante la dominación marxista por llevar siempre la bandera roja e incitar a los hombres a cometer toda clase de desmanes. Y con eso lo empuran. ¿Ya está? Es decir, esto es una dictadura. Hay que llevar a nuestro alumnado al conocimiento de lo que es una dictadura, porque el problema es el siguiente, y me adelanto quizás. Cuando estamos contando la transición como un pacto entre caballeros, donde todo el mundo cedió una parte para llegar a un buen fin, les estamos transmitiendo la idea de que la democracia es algo que se consigue de una forma negociada, sin lucha, sin conquista y sin pagar un precio. Y que si perdemos la democracia, la podríamos volver a recuperar por el mismo procedimiento, es decir, una serie de gente que se pongan de acuerdo entre sí y digan, mira, ya nos hemos cansado de dictadura, vamos a otra cosa. No, las dictaduras tienen una naturaleza perversa y un mecanismo que excluye el trato a los derechos humanos y a las libertades ajenas. Podemos seguir viendo que la dictadura no cedió un ápice de principio a fin. El proceso 1001, 20 años de condena a Marcelino Camacho y a sus compañeros por el delito de formar un sindicato, es decir, algo que hoy en día no le cae ni a uno que haya matado a 10 personas con alevosía y con premeditación. O, por ejemplo, las últimas condenas a muerte y ejecuciones, la de Salvador Puchantik y Heinz Schenz, este apátrida alemán, al que no se dudó en poner, caracterizar con Photoshop, el chapucero de la época, la imagen de la izquierda, su verdadera imagen, que era la de la derecha, para dar la sensación de que era un vagabundo y un criminal que merecía la pena de garrote vil con que fue ejecutado en 1973 con Puchantik. O los últimos fusilados de septiembre de 1975, después de un consejo de guerra que duró prácticamente un día y medio. Este tipo de cosas, evidentemente, hay que contarlas y deben ser incorporadas a los manuales escolares y a la práctica docente en el aula. Más cosas, es decir, nosotros no tuvimos colonias, las perdimos en el año 1898, Cuba y Filipinas, y si hubo colonias después, fueron emancipadas mediante procesos pacíficos y negociados.
Pues no. Pregunten a sus estudiantes, quienes los tengan, qué fue la guerra de Sidi Ifni, ni dónde está Sidi Ifni, ni por qué hubo guerra allí, ni si hubo guerra. Una guerra en 1958, 2 años después del pacto bilateral con los Estados Unidos, perdón, 5 años después del pacto bilateral con los Estados Unidos, en la que los Estados Unidos prohibieron al ejército español utilizar armas proporcionadas por ellos para combatir al ejército marroquí que se había colado en Sidi Ifni. Y se me ha ido atrás y quiero recuperar un momento esta imagen solamente por una razón. Miren el recortable de la derecha, que se vendía en los kioscos en los años 40, en aquella época en la cual las niñas no tenían para una muñeca de cartón piedra, el plástico todavía no existía, pero existía la muñeca Mariquita Pérez. Y Mariquita Pérez tenía trajes. Y Mariquita Legionaria la podías vestir de faena o de paseo. El traje de paseo es el que tienen ustedes aquí, a la derecha, pero el traje de faena incluía la cabeza cortada de un moro y 2 niños moros atados de pies y manos, algunos de ellos sangrando por la nariz por efecto de algún hábil interrogatorio, imagino, para obtener información acerca de las posiciones de donde estaban sus padres. Y esto era un juguete infantil, se vendía como un juguete infantil. Para que cuando hablen de adoctrinamiento en las aulas, cuando se explican algunas cosas sobre sexualidad y reproducción, pues haya quien se lleve las manos a la cabeza. Bien, otro estereotipo, extendidísimo. El franquismo no fue un régimen totalitario. Fue, hombre, sí, en sus orígenes, quizás, pero luego fue un régimen autoritario, dirigido por un patriarca que se perpetuó en el cargo durante tiempo, con una moral quizá un tanto conservadora. Oiga, pero vamos a ver, no retorzamos la verdad. Ese manual, Así quiero ser el niño ante el nuevo Estado del año 1940, dice claramente que el Estado español es un Estado totalitario. Un Estado es totalitario cuando en él solo manda uno y cuando la voluntad de todos los ciudadanos es una, entregarse a su servicio. Y ya está, y los niños desfilando con palas al lado. Es decir, claro que fue un Estado totalitario. Hubo división de poderes en algún momento. Hubo un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Un legislativo libremente electo, un judicial independiente y un ejecutivo que respetase un marco jurídico que se diese a sí mismo la ciudadanía. No lo hubo. Por lo tanto, a eso se le conoce como regímenes totalitarios, que además tienen el añadido, esta es otra página más. Por cierto, este manual se lo pueden descargar en PDF de Internet. Ponen, así quiero ser el niño del nuevo Estado. Es una joya. No solamente la dictadura se ceñía sobre lo político, sino sobre todos los ámbitos de la vida, también en la moral privada convertida en categoría de moral pública. Por ejemplo, los jóvenes, es inmoral el baile agarrado. Menos mal que no llegaron al reggaetón porque habían flipado. Pero eran formas de condicionar la moral de las personas y sus opciones morales, o, por ejemplo, la concepción de la mujer para la cual se concebía un lugar muy determinado, que era fundamentalmente la casa y al servicio del hombre. Y para ello tenían sus escuelas de hogar, de la sección femenina, donde se formaba a las futuras madres para ocupar, al fin y al cabo, eso que la Alemania nazi ya había instituido en su momento, las 3 K llamaban ellos. La Kinder, Kuchen o algo así, era guardería, casa e iglesia. Es decir, son las funciones básicas de la mujer nacional socialista, que en nuestro caso sería la mujer nacional sindicalista. Lógicamente, con estos elementos que cuando también los pongo en clase llaman mucho la atención, porque algunos de ellos se prolongan no en los años 40 o 50, sino incluso hasta principios de los 70, donde no hay ningún empacho en este tipo de propaganda, en la cual, por ejemplo, en la del centro se alude a la tolerancia con los malos tratos, porque al fin y al cabo él es un hombre y además la ama, ¿no? Y en el otro caso, pues en el acoso sexual laboral, que era perfectamente normalizado, porque las mujeres al fin y al cabo pues están para eso, y si no, que se vayan a su casa, a la guardería o a la iglesia. La censura de espectáculos, censura de cine, censura que llegaba hasta el punto de afectar al nombre que uno quería poner a sus hijos. Esa es una multa en Bilbao porque alguien le ha puesto y ha llamado a un hijo suyo con el nombre de Jonchu, así en, digamos, transcripción literal, demostrando que ello manifiesta desafección al glorioso movimiento nacional que
prescribe usar nombres de marcada significación separatista. O, por ejemplo, incluso, como decía Walter Benjamin, el fascismo es tan peligroso porque ni siquiera los muertos están a salvo. Y lo otro es una muestra de que había que retirar las lápidas donde figurasen frases o inscripciones en euskera para sustituirlas por inscripciones en castellano, incluidos los nombres de las personas, es decir, rebautizarlas después de muertas. Sexto estereotipo, el franquismo trajo consigo el desarrollismo y la prosperidad económica. Ya no lo ha contado, cuéntame, ¿qué vamos a decir nosotros? Que no sea así. Bueno, volvamos de nuevo a las cifras y a las tendencias. Pues resulta que la situación de la balanza fiscal tardó en recuperarse casi 20 años para volver al nivel que tenía en 1930, en vísperas de la República, es decir, con un quebrantamiento que alcanza su máximo en los años de la inmediata posguerra. Tenemos que el PIB per cápita, es decir, la renta por habitante, en relación al resto de Europa Occidental, no recuperó los niveles de 1935 hasta casi el final de la vida del dictador. Es decir, por lo tanto, tengan en cuenta lo siguiente: cuando se habla del desarrollismo franquista, habrá que circunscribir ese desarrollismo exclusivamente a la década de los 60, porque entre el 39 y el 59, entre el plan de estabilización, lo que hubo fue una enorme depresión estructural y endémica, con la vigencia hasta el 56 de las cartillas de racionamiento. Es decir, hubo una generación entera que pagó el precio de una guerra civil en bienestar material, no solamente ya en otras cosas. Y que solamente a partir de un proceso de acumulación capitalista acelerada y de liberalización salvaje de las condiciones de inversión y de explotación, permitió ese desarrollismo que es el que luego se asocia con el franquismo, el 600, las suecas, el turismo, etc. Pero, por ejemplo, los salarios reales existentes en 1936 no recuperaron el nivel sobre base 100 hasta 1973. Es decir, eso es un empobrecimiento real de la población durante todo ese periodo. O, por ejemplo, la tendencia histórica que había empezado a principios de siglo, en el primer tercio de siglo, hacia la disminución de población ocupada en el sector agrario, el aumento de la población ocupada en el sector industrial, en el sector servicios, que son los indicadores de un cambio estructural en la economía hacia una economía más avanzada, se interrumpieron y se invirtieron. De nuevo volvió a ser otra vez la agricultura el principal sector productivo, una agricultura primitiva, ineficiente, etcétera, hasta 1964. Es decir, otra vez 20-25 años de retraso inducido por la voluntad de llevar al país a una guerra civil. Efectos secundarios, las migraciones. 20 millones de personas entre los 50 y los 60 dejaron el pueblo, lo que se conoce ahora la España vaciada, para irse a vivir a los grandes centros industriales. Abandonaron el país, es decir, cambiaron radicalmente de condiciones de vida, a veces con lo poco que llevaban encima, que era una maleta de cartón atada con una cuerda. Y 2 millones emigraron al exterior. Y este es otro factor que a nuestros alumnos debería llevarles a reflexión, y deberían conocerlo para reflexionar, claro, lógicamente, cuando se manifiestan tendencias xenófobas en el aula. Porque este país debería enseñar que antes de ser acogida de inmigrantes, fue expulsor de inmigrantes. Y que cuando nuestros compatriotas iban al extranjero, se encontraban con cosas como esta. Este manual, o estos 2 manuales, dirigidos al ama de casa de clase media francesa que empleaba una española y que tenía el despectivo nombre de Conchita y usted. Conchita es el nombre con el que se referían a las muchachas españolas que iban a servir a Francia, como el de Panchita se utiliza habitualmente ahora, despectivamente para las sudamericanas, y era la forma en que la señora francesa, como pueden ver además de una forma muy caricaturesca y muy graciosa desde el punto de vista francés, consideraba que las españolas eran mujeres primitivas, que se reproducían como conejos y que apenas tenían contacto con los modernos electrodomésticos que facilitaban el trabajo en el hogar. Este tipo de mensaje xenófobo debería ser también compartido con nuestro alumnado para que luego interioricen o empaticen, a ver si es posible que podamos mantener esa misma perspectiva respecto a los que vienen a vivir con nosotros. Y vamos llegando ya hasta el presente. Estereotipo 7, la transición fue un proceso modélico. Hombre, bueno, modélico. Hubo violencia, claro que sí, hubo la violencia terrorista, violencia de ETA, violencia de algún grupo surgido en aquel momento, como el Grapo, pero hubo también violencia institucional.
Hubo violencia policial, hubo violencia de grupos parapoliciales, que por distintos sistemas, el disparo al aire que curiosamente caía en un cuerpo, la tortura o los excesos acabaron determinando un número importante de fallecidos durante aquel periodo, de muertos durante aquel periodo. Recuerden que la Revolución Portuguesa, la Revolución del 25 de abril, fueron 5 muertos, pero fueron 5 muertos en un solo momento, que fue durante el acoso a la sede de la PIDE en Lisboa, en la cual los últimos policías políticos abrieron fuego contra la multitud antes de ser detenidos. Pero en España la transición costó más. Y es necesario saber que costó más. Porque, repito, hay que valorar lo que se consiguió, los derechos y libertades que se consiguieron, si no queremos en algún momento determinado volver hacia atrás. Y recordar que, por ejemplo, hasta el año 78, el adulterio era delito, que se castigaba con distinta gravedad o contundencia respecto a si eras hombre o mujer, que los anticonceptivos estaban prohibidos y que el divorcio tampoco existía, y que incluso fue objeto de campañas adversas que movilizaron a un sector conservador de la sociedad, curiosamente encabezado por un partido que en principio no votó en su mayoría la Constitución y hoy es constitucionalista, que se opuso al divorcio y algunos dirigentes suyos se han divorciado 3 o 4 veces y que en principio estaba contra las autonomías y hoy en día pues las usufructúa de una manera bastante eficaz. Y que hay cosas incluso que pervivieron a la propia Constitución. La represión de los homosexuales, que había sido norma desde los años 40 y 50 mediante la aplicación primero de la Ley de Vagos y Maleantes y luego de la Ley de Peligrosidad Social, llevó a la detención, encarcelamiento y hasta internamiento en un campo de trabajo forzados en Tefía, en Fuerteventura, que se cerró a finales de los 60, de la población por el mero delito, como ven en aquella ficha, de ser homosexual. Es decir, a título ilustrativo, la Ley de Peligrosidad Social es la única ley procedente de la legislación represiva franquista que sobrevivió un año a la promulgación de la actual Constitución. Fue derogada en 1979. Por no decir, por ejemplo, que hubo gente que se negó a hacer el servicio militar y que hasta el año 2000 padeció cárcel en centros penitenciarios militares por negarse a cumplir el servicio militar. Año 2000, justamente el año en que desapareció la obligación de la prestación del servicio militar. Cuando hoy hay algunos discursos un poco neorrancios que vuelven a hablar de las virtudes del servicio militar obligatorio, hay que recordar también que era eso, obligatorio, prescriptivo y que la no prestación acarreaba penas de cárcel. No se podía elegir no ir al servicio militar. Bien, para terminar, como balance les presento algunos, digamos, de en los libros de texto de los temas tabú y los lugares comunes que el profesor Enrique Javier Díaz Gutiérrez de la Universidad de León y yo hemos detectado a lo largo, digamos, de nuestros estudios en estos ámbitos, ¿no? Enrique habla de esos temas tabú que no aparecen en los libros de texto: la incautación de bienes desafectos al régimen, el papel de la Iglesia, los perpetradores, su identidad, quiénes fueron, a veces incluso por miedo a que haya denuncias por calumnias procedentes de sus herederos, los cómplices y los espectadores pasivos. La dictadura no se podía mantener solamente por la represión, también se mantuvo por una especie de consenso pasivo de una parte de la población que prefería no meterse en líos, y por último las víctimas y su reparación. Y los lugares comunes son los que yo les he expuesto. Ya los han visto, no voy a volver a repetirme en ellos porque los acaban de ver durante esta presentación. En última instancia, yo creo que volviendo ya como punto final a las cifras, a los guarismos, a los números incontestables, en algún lugar, en algún momento, en nuestros materiales escolares debería figurar esto que yo he llamado la aritmética trágica del franquismo y más allá. Es decir, los números reales de lo que supuso la dictadura en términos de víctimas de todo tipo. Víctimas que fueron asesinadas durante la guerra, de las cuales hay un porcentaje importante aún desaparecido, de los que padecieron la represión posterior. La posguerra fue igualmente violenta, el estado de guerra perduró hasta 1948, no fue derogado hasta junio de 1948, es decir, la guerra a efectos prácticos continuó hasta esa fecha.
los internados en campos de concentración, el 250.000 de presos políticos en cárceles hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, los batallones de trabajo, colonias penitenciarias, muertos en los campos de exterminio nazis, los 52.000 docentes depurados en 5 años, el atroz desmoche que decían del magisterio republicano, los 30.000 niños robados, los 53.000 detenidos y procesados por el Tribunal de Orden Público desde 1963 al 76, los muertos por represión policial, las condenas a muerte, los 21.000 condenados por homosexualidad, los objetores de conciencia y los muertos por las tramas policiales y ultraderechistas durante la transición. En última instancia, digamos que el objetivo final, y por eso titulé el estudio en el que trabajé esto, el bulldozer negro del general Franco, es que no se haga real una frase que Manuel Vázquez Montalbán incluyó en su autobiografía apócrifa del general Franco, cuando decía: llegará un día en que usted, general Franco, cuando aparezca en las enciclopedias del futuro, pues pongamos hoy en día la Wikipedia, verá que pone gobernante autoritario español que gobernó el país durante cerca de 40 años con mano firme y decidida, tuvo algunos excesos de autoritarismo, pero bajo su mandato se crearon las condiciones bajo las que crecieron las clases medias que al final acabaron trayendo la democracia a España. Y concluye Vázquez Montalbán, dice: en ese momento será como si usted, Franco, montado en un bulldozer negro, estuviese echando encima de sus víctimas una nueva capa de tierra que las condenase a la humillación y al olvido. Bueno, pues en cualquier caso, lo que yo he pretendido compartir con ustedes es que en la mano de los docentes, pero de toda la sociedad en general y de asociaciones como la suya, está que ese bulldozer negro del general Franco se gripe de una vez y para siempre y no siga echando capas de humillación y de olvido sobre las víctimas de su régimen. Gracias. Y, lógicamente, quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, bueno, yo voy pasando el micro por si alguien quiere intervenir. Como yo tengo un par de preguntas directas, mientras se lo van ustedes pensando, ¿vale? La primera es si... ¿Se oye? ¿Se sigue oyendo? Vale. Que se va a pasar de estudiar desde Atapuerca hasta la actual, comillas. Ahora se va a empezar en 2018. Si eso va a ser eficaz para abordar, porque imagino que los contenidos se ampliarán, los del siglo XVIII, XIX, si va a ser eficaz para llegar a la parte que usted comentaba de lo que viene siendo la historia del presente, las 3 últimas generaciones vivas. Y si para cuarto de la ESO, que es el último nivel obligatorio, ¿qué crees que sería más eficaz? Sí, una asignatura tipo historia del presente como la que tenemos en Francia, que es más o menos desde finales del 19, principios del 20 hasta la actualidad, que en España sería desde pues, casi la mayoría de edad de Alfonso XIII, más o menos, o una asignatura, como he visto algunas propuestas educativas, de, digamos, estudio no tan basado en la cronología, sino estudio por temática, estudio de la violencia, estudio de las revoluciones, estudio de los procesos industriales, de las migraciones, etcétera. O si se podría encontrar algún punto intermedio. Eso es. Bien, por partes, bueno, vamos a ver, lo del currículum, yo todavía lo tengo que ver. Lo debo ver porque recuerden que el 45% del diseño curricular lo tienen las comunidades autónomas en competencia, digamos, en la atribución de sus competencias. Y yo vengo precisamente de una donde esta semana el responsable del ramo, no es el más listo de la clase, pero es el responsable del ramo, ha dicho lo siguiente: miren, hay una serie de conceptos en la LOMLOE que nosotros no vamos a aplicar porque son artificiales y generados por una especie de inteligencia artificial. Y están entre ellos el de la crisis climática, el ecofeminismo, distintas cosas relacionadas con el feminismo, pero también, y es lo que me preocupa desde el punto de vista de la enseñanza de la historia, dicen que, y además es que si lo buscan está lo publicó La Razón, que es ese diario que tiene un título contradictorio con su contenido. Decía, los 30 conceptos que adoctrinadores de Sánchez que los estudiantes madrileños no estudiarán. Y entre ellos, ¿cuáles relativos a cosas que nos afecten de cerca?
decir que España tuvo un imperio colonizador, decir que el primer Borbón fue el que centralizó la administración del Estado, no sé exactamente en qué se basan para decir que no. Y luego, respecto a la República, hay al menos dos. Uno, que la República fue un régimen modernizador y la primera experiencia democrática del siglo XX. Dos, que hablar de las reformas estructurales de la Segunda República. Yo estoy todavía porque me expliquen qué máquina de inteligencia artificial ha generado eso o qué inteligencia precaria tiene el consejero de Educación para no entenderlo. Es decir, vamos a ver, no hace falta irse a reputados historiadores izquierdistas. Está Hugh Thomas. Es decir, los hispanistas anglosajones de los años 60 eran los primeros que hablaron de las reformas estructurales de la República, la reforma militar, la reforma educativa, la separación Iglesia-Estado. Es decir, son reformas estructurales. Es decir, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué nos quieren contar la enciclopedia Álvarez otra vez? Es decir, pues yo desconfío de que no, permítanme que hable en términos, digamos, paleomarxistas, ¿no? De que no se vaya a crear una situación de doble poder entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación, en la que las primeras erosionen el proyecto de reforma educativa en el ejercicio de sus competencias dentro de la materia, ¿no? Porque, claro, eso significa que el segundo de bachillerato en Madrid probablemente vuelva otra vez a verse la Reconquista, no sé si Atapuerca, pero la romanización, los visigodos y cosas por el estilo. No sé cómo lo harán, pero que si se proponen hacerlo, lo van a hacer, estoy convencido. Luego, en cualquier caso, y eso también ya es una cuestión personal, yo siempre he dicho que a mí me interesa menos el segundo de bachillerato porque al fin y al cabo es un curso de adiestramiento para una prueba, que es la selectividad, donde escasamente uno puede profundizar. La gente cree, claro, lógicamente, que el alumnado tiene mayor madurez y que puede abordar estos temas con cierta soltura, pero realmente no están para inventos. Pero a mí me preocupa más el cuarto de la ESO, porque al fin y al cabo el cuarto de la ESO pasan todos. Es decir, pasan los que van a ir al bachillerato y los que no, los que van al bachillerato y se quedan en él y los que luego van a la universidad y los que van directamente al taller o a la barra del bar a servir copas. Pero todos pasan por cuarto de la ESO. Y entonces en cuarto de la ESO, si seguimos con una limitación de disponibilidad horaria, que en algún sitio ya me han dicho que incluso se puede acentuar, si seguimos con un programa tan extenso que abarca lo que abarca, pues nos podemos encontrar que incluso aun recortándolo, nos veamos de nuevo en que los últimos temas no se ven bien. Yo soy partidario, efectivamente, y lo he expuesto en más de un sitio, de que el último curso de la secundaria obligatoria debería ser como en Francia, donde es historia del tiempo presente, es decir, historia de las 3 últimas generaciones vivas. Yo lo remontaría, como mucho, a lo que Hobsbawm llamaba el corto siglo XX, España 1917 a finales del siglo. Desde el momento en que, digamos, el sistema de la restauración entra en crisis, con el año 17, la huelga general, las juntas militares, a Cataluña, etcétera, los problemas de España que aún hoy en día permanecen en algunos casos abiertos, están ahí, tienen ahí su génesis. Que se empezase ahí y se acabase, pues, probablemente en los años finales. Es decir, porque lógicamente lo que a partir del cambio del siglo entraríamos en otra fase. Yo creo que lo que he dicho al principio, ahí me sostengo, es decir, la contemporánea debe ser cerrada ya en algún momento determinado, que probablemente sean los años 80, digamos, la ola posterior a la caída de los bloques y el inicio de la nueva globalización. Y a partir de ahí empezar otro periodo completamente nuevo. Los proyectos o el aprendizaje basado en proyectos puede ser interesante siempre y cuando, uno, te permitan hacerlo, dos, tenga cierta coherencia. Es decir, el marco cronológico no debe desaparecer del todo. Es decir, se pueden coger temas y llevarlos con una especie de barra de progreso a lo largo del tiempo. Pero claro, es decir, deberían ser proyectos muy claros, muy bien planificados y que no, digamos, no indujesen a una cierta desorientación. O más aún, que no dejasen la espuerta abierta para que hubiese profesorado que se, digamos, escapase del aprendizaje de lo esencial, atendiendo, por ejemplo, pues a proyectos de carácter más secundario. De todas maneras, ya le digo que habrá que ver, porque yo me temo que ya está ocurriendo en el caso de los criterios de promoción de curso, que va a haber 17 comunidades con 17 criterios distintos, puede llegar a haber 17 currículos distintos, currícula distintos de secundaria y de bachillerato. Fernando, por la respuesta. Si alguien tiene alguna pregunta, le paso el micro.
¿Por aquí? ¿Nada? Ana, ¿te anima? Con reflexiones te animas, ¿verdad? Pues gracias. Fernando, pues qué voy a decir, si yo soy de su club de fan, creo que alguna reflexión sí puedo hacer, preguntarle nada siempre aporta alguna cosa nueva, ¿no? Aunque estemos abordando el mismo tema. Concreto, la reflexión sobre su libro, El bulldozer negro del general Franco, que es un libro hecho con un criterio muy moderno, con códigos QR para vídeo, muy apto para la enseñanza, especialmente tanto para segundo de bachillerato como para cuarto de la ESO. Yo lo he utilizado en algunas partes, pero el problema está en que tiene la difusión reducida que tiene los libros de este tipo, y es el problema con el que nos encontramos en términos generales, que el trabajo hay hecho sobre historia, no mucho, sobre didáctica de temas de memoria histórica, del pasado reciente del franquismo, no mucho, pero sí es muy bueno, pero nos falta tener capacidad para competir con las multinacionales de la educación y de la comunicación. Es decir, es muy difícil competir con el grupo Prisa o con la editorial Anaya, que tiene una visión que todos conocemos muy sesgada y muy pobre, y que a veces no es tanto lo que hay en los libros como lo que no hay y la forma en que se están organizando. Creo que Fernando lo ha dicho muy claro. Y luego nada, pues decir que estamos en un camino bastante bueno en los últimos años, en el sentido de que ha llegado mucha gente a los máster, profesores a los máster de educación, y ojalá llegaran más, a los de formación de magisterio, profesores de historia formados como historiadores. El caso de Fernando es muy poco frecuente. No todos los docentes tienen la capacidad de sacrificio suficiente como para llevar una actividad docente que cada vez es más exigente, más burocrática y come más tiempo, y al mismo tiempo tener capacidad para desarrollar investigaciones y convertirse. Fernando es un historiador de referencia nacional e internacional, con lo cual hacer eso compatible con una vida docente universitaria pues debe ser bastante duro. Yo quisiera, porque no he hablado mucho, tampoco era quizá la ocasión, que nos hablara un poco de eso, de la parte más personal de su experiencia por todo esto con los archivos, y un poco de la situación de acceso a los archivos y las pocas facilidades de que disponen los docentes para compatibilizar las dos cosas, tareas de investigación y de docencia. Muchas gracias, me abrumas con los halagos, yo creo que merecidos, pero bueno, se hace, vamos a ver, yo parto de la base de que no estoy solamente en esto para publicar. Vamos a ver, quizá lo he dicho una vez de broma, estoy en el punto más peligroso de mi carrera, porque yo ya he tocado techo, todavía me quedan algunos años de actividad docente y sobre todo investigadora, y como ya no espero nada de los organismos de acreditación, porque no voy a acumular más, puedo liberarme de publicar artículos para sumar puntos y publicar libros o lo que me dé la gana. En ese sentido, soy muy peligroso y estoy muy loco, ¿no? Como dicen los que atracan una farmacia. Bueno, también incluso digamos que bajaría un poco el listón de lo que es la universidad, donde realmente hay gente los que sí que estáis presos de la burocracia ahora mismo, y lo veo por la parte que me toca más cercana, que es mi mujer, que sigue en activo todavía. El preso de la burocracia soy los profesores de secundaria, los de universidad podrían hacer más de lo que hacen si quisieran hacerlo. Es decir, también es una cuestión de compromiso, ¿no? Lo de los libros de texto, sí, estoy de acuerdo contigo. Es decir, hay un oligopolio, es decir, hay 4 o 5 editoriales que se reparten en el mercado. Es un mercado muy jugoso porque, claro, son miles de ejemplares garantizados de compra obligatoria a todos los cursos. Yo tengo alguna experiencia curiosa con una de estas editoriales del oligopolio. Precisamente el bulldozer negro del general Franco eran los materiales que yo había ido elaborando para mi alumnado de mi centro, sabiendo cómo son ellos, porque yo parto de la base de que un libro de texto lo hace un comité de expertos con carácter general para toda la población estudiantil de un país, pero no es lo mismo un centro donde yo he impartido clase. Yo siempre he impartido clase en la zona suburbial de Madrid, es decir, en el segundo cinturón, donde las problemáticas son muy diversas y desde luego el alumnado no es precisamente pues muy brillante, pero lo cual no quiere decir que no haya obtenido buenos resultados en algunos casos, ¿no?
Entonces yo elaboré mis propios materiales y se los facilitaba a mis alumnos. En un momento determinado, de una editorial de esta, del oligopolio, me contactan y me dicen, pues estaríamos interesados en que participase usted en el diseño de las unidades didácticas relativas a la República, a la Guerra Civil y el franquismo y tal. Bueno, sin ningún inconveniente. Digo, pero es que cuando tener una proyección de lo que haces hacia el exterior es un poco más masiva de lo que estamos acostumbrados, pues no viene mal, ¿no? Yo llevo mi unidad didáctica piloto, que era precisamente la de la Guerra Civil, y obtengo la siguiente contestación. Es material novedoso, digo, sí, no, claro, yo me gusta trabajar con fuentes primarias y de archivo y tal. Y no está muy visto, está muy bien, está muy bien. Ya sabe, el problema es el siguiente, yo es que luego el comercial tiene que venderle este libro a la jefa o al jefe de departamento de Ciencias Sociales del Instituto Francisco Ferrer y Guardia y a la directora, a la madre directora del Colegio de las Adoratrices del Sagrado Corazón. Y entonces, claro, como diciendo que si empleaban ese material había una mitad del mercado del que se iban a ver, a tener difícil acceso, ¿no? Entonces, claro, yo ante esa disyuntiva dije, pues mira, yo no voy a hacer otra cosa, o sea, yo no es que lo he hecho más, mira, tengo unos principios y si no le gusta tengo otros, ¿no? Pues no, pero es que de hecho esa situación se da en el mundo editorial. Hay editoriales que tienen dos líneas. Para un mismo curso tienen una línea destinada a institutos, digamos, públicos y otra línea dedicada a colegios concertados. Y claro, el lenguaje se nota. Porque lo que en la línea destinada a la Pelusa en general es la dictadura de Franco, en el caso del libro de texto de los concertados aparece como la era de Franco. Hombre, ya sabemos que fue larga, como los dinosaurios, pero bueno, la era... No, ya me lo digo. Es que la única dictadura inequívoca que aparece en algunos currículos es la dictadura de Primo de Rivera. Lo de Franco ya no aparece como dictadura. Entonces, ese problema es un problema que también creo se dio en su momento en Argentina respecto a la dictadura militar y tal. Pero nosotros es que perduramos, o sea, persistimos en ese error, ¿no? Claro, yo siempre he recomendado, y ahora recomiendo a mis alumnos, que se fabriquen sus propios materiales. Es la única manera que tenemos un poco de erosionar el monopolio o el oligopolio, ese editorial que a veces también está un poco perdido, ¿no? Luego, porque además, y ya conecto con la última pregunta que me hacías, sí, existen dificultades de acceso a los archivos. Hombre, vamos a ver, algunos sí, algunos no. Esto es el archivo militar. Por ejemplo, los archivos militares, en ese sentido, reconozcámoslo, han sido pioneros en algo que los archivos extranjeros se llevan haciendo hace tiempo. Ahora ya te permiten ir con tu cámara de fotos y hacer la fotografía de los documentos. No tienes que esperar a que alguien te los fotocopie ni pagar por ellos. Que, lógicamente, cuando haces una investigación con cierto volumen documental, es un problema. No así, por ejemplo, el Archivo General de la Administración. Si quieres ver expedientes de depuración de maestros, vas a tener que esperar casi un año a que te faciliten las copias solicitadas, sean 12 o sean 12.000. No hay dificultad, o se van reduciendo las dificultades respecto a los archivos, digamos, documentales, clásicos, y lo que tenemos cada vez más es más acceso a documentación archivos online. Es decir, yo he utilizado abundantemente, además teniendo en cuenta de que estas administraciones educativas se han esforzado en extender el modelo bilingüe, ese bilingüismo un poco de camareros que han implantado durante los últimos años. Hombre, pues si quieres trabajar el modelo bilingüe, mira, tienes los archivos de la CIA y de Wikileaks. Pones en archivos de la CIA, pones cualquier concepto en el buscador dinámico relativo a España, incluso las fechas, y tienes cientos, por no decir miles, de documentos. Porque la CIA tiene una cosa, la CIA mata a Allende, ¿vale? O hace lo posible por matar a Allende, pero luego a los 25 años publica los documentos en los que reconoce que lo hizo. Tiene un sistema de transparencia absolutamente brutal. Entonces, los archivos de la CIA ponen foia.cia.gov terminado en v y a buscar. Se pueden pasar una tarde estupenda. O Wikileaks, lo de Julian Assange, tiene los papeles. En este caso no es, porque en el caso de la CIA es el facsímile. Es decir, ustedes van a ver los informes destinados pone Only for the Mr. President de los Estados Unidos, ¿vale? Los van a tener ustedes en la mano si se los fotocopian, como los tuvo Johnson, o los tuvo Kennedy, o los tuvo Eisenhower. Los tienen ustedes encima de la mesa tal como los vieron ellos. En el caso de Wikileaks tienen la transcripción de los archivos de Kissinger, que para toda la transición son material impresionante. Tienen la biblioteca virtual de prensa histórica clandestina, donde se ha digitalizado todas las publicaciones clandestinas que están en el archivo del PC,
Y tienen ustedes publicaciones desde los años 39 en adelante, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica y la Biblioteca Nacional. La colección, por ejemplo, de los boletines de la Brigada Político-Social digitalizados por el antiguo magistrado del Tribunal Supremo, Juan José del Águila, que están en su web, que también se bajan facsímiles. Es decir, hay un montón de documentación a la cual se puede acceder ya. Por ejemplo, la plantilla en la cual los americanos, la OSS, antecedente de la CIA, radiografía los servicios policiales y de información franquistas y lo relaciona con la Gestapo y con los servicios de información y espionaje alemán, es un organigrama publicado en la página de la CIA. Ya está, no hace falta ir al Pentágono por la noche, saltar las alarmas y colarse dentro para hacer una foto con... No, lo tienen online. Entonces, hoy en día hay, digamos, disponibilidad documental suficiente como para poder montarse unas clases distintas con este tipo de bases documentales, ¿no? Lo único, bueno, pues es la voluntad de hacerlo, que en muchas ocasiones es desgraciadamente el menos común de los factores, ¿no? En última instancia, eso sí que hay que reconocer también, es una labor heroica para el profesorado que quiera afrontar en invocación de su libertad de cátedra, que hay que recordar que es un principio constitucional, la enseñanza y el aprendizaje de estos contenidos por otros derroteros que no sean los ortodoxos, porque eso ya sabe que le coloca en rumbo de colisión, a veces con órganos de su propio instituto y a veces pues con la inspección, los padres y quien quiera fiscalizar su trabajo, ¿no? Pero en última instancia se puede hacer y de hecho yo, por ejemplo, en el periodo que estuve en secundaria lo hicimos con muchos obstáculos. Ustedes pueden buscar mi nombre en el buscador en la biblioteca del país y verán que aparece íntima e indisolublemente asociado al de Esperanza Aguirre, porque pone Esperanza Aguirre prohíbe un curso de memoria histórica de un instituto de Fuenlabrada. Era el mío y el que lo organizó fui yo. Pero eso no significa que no lo pudiéramos hacer, lo hicimos por otra vía, pero lo hicimos. Pero sí, son obstáculos, pero bueno, a veces si no también lo que estaríamos haciendo es dar apuntes el último día de clase con los papeles amarillos del primer día que la vimos, entonces merece la pena. Muchas gracias, Fernando, de nuevo por la intervención, por la ponencia. Yo espero que no haya dejado indiferente a nadie, que nos haya ayudado a ver la historia sin anteojeras, como he dicho, y haya alumbrado, que además también viene muy bien con el nombre de nuestra asociación. Vamos a hacer un receso de una media horica, ¿no? 10 minutos, pues 10 minutos, digo yo media hora, perdón. Tenemos café abajo y volvemos con la mesa redonda. Muchas gracias. Para los que os vais a quedar a comer con nosotros necesitamos apuntarnos y decir el plato a escoger, ¿de acuerdo? Ahora aquí en la entrada o bien Moncho o Gisela os apunta porque hay que decirle al restaurante que será el Guillermo, donde ya hemos estado otras veces, para saber qué nos preparan, ¿vale? Venga, muchas gracias.